Fernando López Chiesa es tributarista, está en línea de teléfono. López Chiesa, la Nata le habla. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Gracias por el llamado. No, por favor. Cuéntenos qué modifica esto de subir de 226 a 285. ¿Qué modifica en la vida cotidiana para la gente? Bien, estos son los nuevos pisos que se van a empezar a establecer a fin de pagar el impuesto a las ganancias para lo que son empleados en relación de dependencia y en algunos casos algunas jubilaciones de privilegio o de mayores ingresos. Esto tiene que ver básicamente con, bueno, los últimos aumentos salariales en paritarias, en convenios colectivos, donde hace que esos aumentos se lleven una parte muy importante a través del impuesto a las ganancias. Entonces pulverizaría parte de ese aumento. Entonces el objetivo es un poco readecuar el piso a partir del cual se empieza a tributar el impuesto a las ganancias. Un poco Sí, lo sí. que ha establecido el presidente de la Cámara de Diputados es llevar a un piso de 265.000 pesos, que es el valor que, bueno, actualizarían desde Economía. Para nosotros es un importe bajo porque no contempla la actualización de noviembre y de diciembre, sino que solamente es a partir de enero en adelante. Por eso la necesidad de llevarlo y de incrementarlo a 285.000 pesos, que es el 25% desde la última vez que se actualizó el valor. Ujú. López Chiesa, Cecilia Bufflet Sí, lo saluda. ¿qué tal, Cecilia? Ahora, con una inflación que todo el tiempo está cambiando de escalón, mirar la actualización del impuesto a las ganancias con la inflación pasada no hace que siempre estemos corriendo de atrás, digamos que siempre vaya a perjudicar al trabajador que está alcanzado por el impuesto. Efectivamente, eso es como una sábana corta, ¿no es cierto? Porque siempre vamos a estar detrás de la inflación y usted tenga en cuenta que estos valores de la actualización se actualizan una vez por año de acuerdo a lo que establece la norma. Entonces, tal vez tengamos que pensar que esta actualización tenga que ser semestral o en algunos casos cuatrimestral si seguimos manteniendo estos niveles de inflación. Por eso, la necesidad de que este proyecto salga a la brevedad posible, que directamente en lo que es el Poder Ejecutivo saque un decreto a la brevedad para ver si esto puede aplicarse a los sueldos de mayo que se van a pagar a fin de mes, caso contrario entrarían para los sueldos de junio. Uh-huh. Entonces esto hace, como ustedes bien dicen, de que más personas con el correr de los meses ingresen a pagar el impuesto a las ganancias. Ahora, yo miraba esta cuenta y si se llevara 285.000 pesos en Argentina, el salario que empieza a pagar el impuesto el impuesto a las ganancias es un salario en dólares de menos de $1.500. ¿Cuál es el mínimo no imponible en el resto del mundo? ¿O dónde hay Bueno, un mínimo nosotros no imponible en $1.500 de salario para pagar ganancias? Exacto. A ver, esto va a depender mucho de los países, si son países latinoamericanos, de europeos, etcétera, y tienen como un régimen distinto y la retención que tienen por lo general son valores mucho más chicos en cuanto a porcentaje. Acá en Argentina el que paga impuesto a las ganancias está en un promedio de una tasa del 30 o 35%. Entonces, para hacer un sueldo que tiene un carácter estrictamente de trabajo personal, es una contribución muy alta, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, es poco lo que la persona puede deducir o descontarse, por eso es la necesidad de actualizar estos pisos a partir del cual la persona empieza a trabajar y empieza a pagar el impuesto. Entonces, esto genera ciertas después inconsistencias donde haya registros informales de sueldos, que las personas no quieran trabajar horas extras Claro. o quieran hacerlo en menor cantidad, porque justamente ese mayor ingreso que pueden percibir se los lleva o se los quita en una porción importante el impuesto a las ganancias. Por eso la necesidad de adecuar rápidamente estos valores a partir del cual empieza a tributarse, ¿no? Que por lo general está apuntado a una línea media, una línea gerencial, ¿no es cierto?, con estos tipos Claro. de valores de ingresos. Hay un número que es un número clave que tanto la Administración Federal como Economía tienen en su radar, que es que el 10% más o menos de los que son empleados formales sean los que contribuyan a pagar el impuesto a las ganancias, como también en un caso de jubilaciones de privilegios o jubilaciones de mayores importes.
Entonces, este número un poco se busca en base a seguir este dato histórico que se ha mantenido a lo largo del tiempo. ¿Y cuántas personas deberían ser por ese 10%? Mire, los números no son muy precisos, pero más o menos entre 700 y 900 mil empleados sería lo que deberían contribuir con el impuesto a las ganancias. Marina. Sí, López Chiza, Marina Calabro lo saluda. Pensaba en Marina? la afectación a la recaudación de esta suba, si es que la hay, y bueno, sumado a eso, ¿no? El bono, el adelanto en la suba del salario mínimo, el hecho de que tarifas todavía, bueno, viene demorado. ¿En qué medida esto no complica también el cumplimiento de metas con el fondo? Pero si quiere, vamos primero a lo primero. Bien, obviamente esto va a implicar una menor recaudación por parte del fisco porque va a haber empleados en relación de dependencia que van a dejar de contribuir con el impuesto, pero también es cierto que van a tener mayor dinero disponible de bolsillo para volcarlo, ¿no es cierto?, a la economía. Sí, obviamente en las cuentas consumo. fiscales tenemos que hacer un balanceo, lo que Sí. se deja de recaudar habrá que ajustarlo, ¿no es cierto?, por algún otro lado, o generar en este caso un mayor déficit al que tenemos, pero se necesita este tipo de corrección porque si no directamente ese aumento que se logra dentro de un sindicato, dentro de un convenio claro, colectivo se de trabajo, en ganancias. se pulveriza. Se exactamente. pulveriza, claro. ¿Y Sí. qué pasa en el medio con cuál es la situación de los autónomos que, digamos, siempre quedan a la cola de estos reclamos, ¿no? Exacto, como bien vos decís, es un gran olvidado en todo esto, ¿no? ¿Cuál es la situación diferente con el empleado? Bueno, el empleado se le retiene el impuesto de las ganancias todos los meses, su empresa le retiene el impuesto de las ganancias a través de su recibo de sueldo. En cambio, el que es autónomo, el que es independiente, presenta y paga el impuesto una vez por año. Pero no obstante eso, que es un tema financiero de cuándo tengo que pagar el impuesto, tiene menor posibilidad de descontarse lo que son las deducciones y por ende ante el mismo sueldo que un empleado termina siempre pagando más. Por eso decimos que los autónomos son como los olvidados en toda esta ecuación, ¿no? También. ¿Nos puede recordar algunas de las deducciones que hoy están permitidas? Porque el otro día veía en algún lado, por ejemplo, no sé, la deducción por gastos de un vehículo o algo así que eran menos de 10.000 pesos. ¿Están muy, muy atrasadas? Bueno, hay de todo, ¿no? Eso que usted menciona respecto de los gastos de automóviles, yo puedo descontarme 7.200 pesos por año en concepto de gastos de mantenimiento del automóvil. Perdón, por año. Por año y por auto, Jorge, exactamente. Son 2 tanques de nafta y estos valores vienen del año 1998 de la ley y que no se han actualizado lamentablemente. Lo mismo que la amortización del auto, el desgaste que yo tengo del auto, yo lo puedo descontar. El tema es que el valor para descontar son 4.000 pesos por año por auto. Sí, 4.000 pesos, porque esto está basado en lo que valía el Peugeot 504 en el año 98, que eran $20.000, 20.000 pesos. Claro. Y lamentablemente no se actualizó, ¿no? Entonces son los grandes olvidados, ¿no es cierto?, en estas O sea que esos modificaciones. 4.000 pesos equivalían en aquel momento, serían $4.000 de hoy. Exactamente. Serían 800.000 pesos casi lo que se debería permitir en ese concepto. Sí, bueno, y la verdad no estamos muy lejos de eso. Pero digo, para que la gente, para que el empleado pueda tener presente qué conceptos puede descontar de ganancias y pagar menos impuestos de acuerdo a la ley, puede descontar, por ejemplo, el servicio doméstico, si ese servicio doméstico lo tiene en blanco, si paga sus aportes en forma mensual, honorarios médicos en caso que no los cubra la prepaga. Si la persona hace alguna donación a alguna entidad sin fines de lucro, también lo puede descontar. Si paga algún seguro de vida, en el caso que la persona alquile la casa donde vive, bueno, también un porcentaje de ese alquiler lo va a poder descontar, siempre que no tenga, ¿no es cierto?, ninguna otra propiedad, ni un porcentaje de alguna otra propiedad. Entonces, esos son en general los conceptos más grandes que se pueden descontar, obviamente prepaga también, gastos médicos. ¿Y esos no están topeados o esos también tienen un tope? Mm. En general, la mayoría de todos estos conceptos tienen topes porcentuales, un 5% de la ganancia,
para poder descontar. Bueno, pero Entonces, esos están más ajustados, entonces, digamos, se van ajustando un poquito con la inflación, si se van ajustando en función de la ganancia, se van ajustando en función de la facturación. De la facturación o de la ganancia se va ajustando. Y hoy, como carga de familia, lo único que podemos deducir es al esposo o la esposa o la unión convivencial y los hijos menores de 18 años. Antes podíamos deducir a la madre, al padre, al abuelo, si estaba a cargo mío. Bueno, esto alguien a cargo, y hoy se ha limitado solamente a una situación conjugal o de hijos. ¿Y las empresas tienen alguna manera de protegerse, digamos, de la aceleración de la facturación por la inflación en el impacto del impuesto a las ganancias? Mire, hoy en día es un impuesto inflacionario que se paga por esta renta, ¿no? Entonces, lamentablemente tienen un pago sobre ese mayor valor que es la inflación, que es un impuesto adicional. Si bien está previsto hoy y hoy se admite lo que se llama el ajuste por inflación impositivo, es un método complejo y tiene ciertas limitaciones para poder deducirlo. Pero en definitiva hoy muchas de las empresas terminan pagando un impuesto que es confiscatorio, que excede ese 35% respecto de la ganancia real que han tenido. ¿Por qué? Porque tiene el componente inflacionario metido dentro de ese precio de venta, dentro de ese honorario que factura la empresa. Gracias, López Chiesa, por la comunicación. Fernando López Chiesa, quien hablaba, tributarista. Bueno, tiene que ver con que el gobierno va a subir el mínimo no imponible de 220